Ni la vida, ni la propiedad, ni la libertad de ninguna persona están seguras mientras los legisladores estén en sesión. Mark Twain. Este primer capítulo del podcast de Alegatos Aclaratorios está dedicado a las recientes reformas que se han dado en materia de extinción de dominio. Apenas el pasado 25 de julio se terminó la primera parte del proceso legislativo en el cual se aprobó un dictamen donde se contiene una nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual se deriva a su vez de una reforma constitucional de marzo de este año en donde se centralizó la función en favor del Congreso de la Unión. La extinción de dominio es un tema que ha sido relevante en nuestro ordenamiento jurídico derivado de la reforma constitucional que se dio en el año 2008, la famosa reforma de seguridad y justicia que trajo el sistema acusatorio y que trajo una serie de innovaciones en procuración, administración e impartición de justicia. Cabe hacer el señalamiento que parte de la información que estaré dando en y en las posibles otras partes de este tema, pues será rescatada de un artículo que elaboré para el blog Derecho en Acción de el CIDE, el cual se publicó el día 31 de julio de este año. El título, por si también fuera de interés analizar lo que se estableció por escrito, la reforma a la extinción de dominio, la tormenta que viene. Entonces, como venía diciendo, pues esta es una reforma que se considera relevante porque tiene repercusiones en diversos ámbitos, tanto el penal como el civil. Principalmente, pues la idea es que ahora las procuradurías y fiscalías tengan más elementos para ejercitar este tipo de acciones. Se busca, pues, que tenga mayores posibilidades de que efectivamente se cumpla con el objetivo de esta figura jurídica para empezar a debilitar las instituciones de delincuencia organizada que se han ido formando, así como pues tener mayores efectos en los procesos que se siguen por otro tipo de delitos. Entonces, bueno, pues es una figura que tiene como a la vez varios objetivos que en su momento, pues desde la perspectiva de la política criminal esperemos que se cumplan y desde la perspectiva social pues esperemos que no se violen derechos fundamentales, que es la principal preocupación que hay en este momento. Bueno, nada más como dato, además de la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hay reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Concursos Mercantiles. Sin embargo, por lo menos en este podcast y en el próximo, hablaré únicamente de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que tendrá 251 artículos y con disposiciones sustantivas procesales, orgánicas y financieras. Sin embargo, también sería a lo mejor relevante el analizar estas reformas que se dan al Código Nacional de Procedimientos Penales, principalmente porque también tendrán ciertos efectos. Pues dentro del propio proceso penal habrá obligaciones tanto para el juez de control como para la gente del Ministerio Público. Entonces, pues no estamos hablando de cualquier cosa, no es nada más que se le cargue la mano al Ministerio Público que estará especializado en extinción de dominio, sino que incluso el que forme parte del proceso penal como tal también tendrá que ponerse a estudiar un poco sobre ese tema. Bueno, para continuar hablando, me gustaría rescatar una definición que ha dado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, ha concebido a la extinción de dominio como una acción que tiene por objeto privar del derecho de propiedad a una persona respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna. Esto forma parte de la jurisprudencia con número de registro 20-08-877, cuyo rubro señala extinción de dominio, interpretación teleológica del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es como
el primer avistamiento que podemos tener de lo que es la extinción de dominio. Ya en lo particular, si analizáramos la ley, pues vamos a ver cuáles son como las hipótesis de procedencia en las cuales va a existir esta figura. Sin embargo, pues eso lo dejaría para estudio personal de quien escuche este podcast, principalmente porque no debe ser la preocupación las hipótesis de procedencia, sino la instrumentación que se da dentro del propio procedimiento, porque finalmente las hipótesis, el legislador puede señalar 1000 hipótesis dentro de la ley. También, pues obviamente tendrían que contrastarse con lo que establece el artículo 22 constitucional. Pero lo que sí me parece más preocupante son otros de los puntos, por lo cual ese punto no lo abordaré como tal. Entonces, lo que sí me gustaría señalar, pues adelantarme un poco a cuáles son los puntos que voy a tratar en este y en posteriores podcasts. Los temas que considero rescatables dentro de esta ley es la armonización convencional que se da, la autonomía al proceso penal, de qué forma lo instrumenta la ley y cuáles son los aspectos a considerar, el catálogo de delitos donde procederá la extinción de dominio, la supletoriedad legislativa, es decir, cuáles son las leyes que se van a aplicar de forma supletoria a la ley, a los procedimientos de extinción de dominio y en interpretación de esta ley, cuáles son las características de este procedimiento que se consideran relevantes, qué pasa con los juzgados en materia de extinción de dominio, qué pasa con las víctimas, va a ser uno de los puntos más interesantes, y finalmente el que ha sido ya materia de varias columnas de políticos, de periodistas, de pues diferentes personas expertas en diversos ámbitos, la famosa venta anticipada de bienes que se puede dar conforme lo establece esta ley. Como primer punto que abordaremos, pues se trata de esta armonización convencional. Es un tema bastante sencillo, pero que es relevante porque pues, nos habla de varias cosas. En primer término, lo que dice este artículo primero de la ley es que pues deberá de ser armónico o que tiene cierta armonía con el texto constitucional que lo regula. ¿Cuál es? Pues el artículo 22 constitucional. Sin embargo, pues claramente se tienen que respetar otros numerales de la Constitución, con lo pudiera ser el 14, el 17, el 16 también, perdón, el 20, y entre otros preceptos legales que eventualmente pudieran ser aplicables. También habla que será armónico y cita 3 convenciones en específico. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Estas son las 3 que el legislador rescata. Sin embargo, pues también añade un enunciado relativo a que no se descarta alguna otra convención o algún otro tratado que regule el decomiso en la vertiente civil y que tenga vinculatoriedad hacia México. Este último aspecto y el hecho de que se anuncien específicamente ciertas convenciones, creo que está de más dentro de la técnica legislativa, porque finalmente, si consideramos la supremacía constitucional de la que nos habla el artículo 133, que incorpora a los tratados internacionales dentro de este rubro, pues estaría de más el que nos hable de cierto tipo de convenciones. Finalmente, pues, aunque no lo señalara este artículo, pues también tendría que respetarse lo que en su caso hayan señalado estas otras instrumentos jurídicos. Sin embargo, pues bueno, por lo menos sabemos que dentro del estudio pues trató de establecerse cierta armonía. Ya sería materia de un análisis minucioso ver si efectivamente dentro de la redacción y dentro de la instrumentación que se le pueda dar a esta ley, pues efectivamente existe la armonía, porque también una cosa es mencionar que algo es armónico y otra cosa que efectivamente lo sea. Entonces, este es un primer punto. Lo considero relevante por esa situación, porque nos da la pauta para que pues, quien se
encuentra inmerso en este tema, pues ya tiene por lo menos 3 convenciones que tendrá que analizar a detalle y ver en su caso qué otros tratados pudieran ser aplicables a este tipo de procedimientos. No queda de más mencionar pues que claramente hay otros instrumentos como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que también tendrían que ser respetados. Pero bueno, ese era el primer aspecto. El segundo que también abordaremos dentro de esta primera parte es lo relativo a la autonomía que guarda un procedimiento de extinción de dominio con respecto al proceso penal. Desde la creación de esta figura ha sido materia de diferentes interpretaciones qué alcance puede tener la autonomía que dice el artículo 22 constitucional y que pues ha tratado de instrumentar el legislador. Sobre este punto ya hay un pronunciamiento por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se dio en el amparo directo 22 del 2013. En este amparo, la Corte se cuestiona de qué forma había un impacto entre lo que se resuelve en un juicio penal con respecto a lo que se resuelve en un procedimiento de extinción de dominio que deriva de ese juicio del orden penal. En este punto voy a citar dos puntos o dos párrafos que habla la Corte. En primer término es el 214, que dice: con fundamento en esas disposiciones, es evidente que el juez de extinción de dominio se encuentra facultado para requerir oficiosamente al juez ante quien se siga la causa penal las constancias del juicio a fin de estar en posibilidad de resolver de forma congruente con su homólogo penal, en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito que haya dado lugar al ejercicio de la extinción de dominio, y si acaso aquel ha dictado una resolución de naturaleza intraprocesal en donde haya decretado la no acreditación del cuerpo del delito o bien la no demostración del delito tratándose de sentencia definitiva. El 206 señala: en esas circunstancias se concluye que la autonomía que prescribe la norma constitucional no es absoluta, sino relativa, porque la calificación del cuerpo del delito en el proceso penal debe impactar en la extinción de dominio, al grado tal que si no se acreditan sus elementos, no hay posibilidad alguna de que el juez civil continúe con el proceso de extinción de dominio, tal y como lo estableció en su caso el legislador federal en los artículos 10 y 50 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que impiden la contradicción de criterios en aras de respetar la seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de Derecho. En el caso en que se trate de una contradicción de criterios injustificada, pues el afectado estaría en aptitud de hacerlo valer ante el juez de extinción. Esto pues no solamente quedó en ese amparo, también se estableció en la jurisprudencia con número de registro 2008-879, que como rubro señala extinción de dominio, la autonomía que se refiere al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre el procedimiento relativo y el penal no es absoluta, sino relativa. Que en esencia, pues el contenido de esta jurisprudencia, pues también hace un recuento de eso que señaló la Corte en ese otro amparo. Entonces, ¿qué es lo que considero relevante? Pues de haber rescatado estos dos criterios con respecto a lo que dice la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pues bueno, el artículo 219 dice que las resoluciones del juez penal no tendrán influencia sobre la determinación de la extinción de dominio. Es decir, mientras que la Corte en su momento dijo: ¿sabes qué? Sí debe de haber armonía, sí debe de respetarse y toma en consideración lo que te diga el juez penal para resolver acá. Ahora el legislador nos dice que no. Bueno, pues esencialmente, y por lo que ve a este punto, la Constitución no ha sido modificada a tal grado que deba de haber una interpretación distinta, por lo cual este va a ser uno de los tantos aspectos que contiene la ley que deberán de ser materia de un análisis por parte de la Suprema Corte. Ya en su momento veremos quién va a ser el accionante, quién va a ser el valiente de cuestionar este numeral ante el máximo tribunal. Bueno, entonces pues esto sería todo por esta primera parte del podcast relativo a la extinción de dominio. Nos escucharemos
o me escucharán en un posterior podcast continuando con estos temas que habla la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Muchas gracias.